Bienvenidos a la primera emisión de Río Bravo, un programa donde nos proponemos un desafío inusual hoy, que es hablar, debatir, pensar y sobre todo respeto al escucharnos. Río Bravo es una frontera con el neoliberalismo, un límite a la información dominante de una agenda mediática que nos invade cotidianamente. Es pensar desde nuestra propia identidad. El tema central de hoy, el ajuste que se viene y que ya anunció el gobierno para después de las elecciones de octubre. ¿Cómo va a impactar en la vida cotidiana? ¿Qué es lo que le va a pasar a la sociedad argentina? ¿Hay aval social para este tipo de medidas? Todo eso hoy en este programa. Y para eso nos acompañan destacados analistas, gente que sabe de aquello que habla. Para pensar juntos, los invitamos a este primer programa de Río Bravo. Para analizar la profundización del ajuste que plantea el gobierno, nos acompaña en esta primera emisión de Río Bravo. A mi izquierda, Alfredo Zayat. Buenas noches, buenas tardes, Alfredo. Licenciado en Ciencias Económicas, periodista de Página 12, director de Suplemento Cash, conduce el programa Cheque en Blanco en Radio Veter y autor, entre otros libros, de Economía a Contramano. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes. También Héctor El Gringo Amichetti. ¿Qué tal, Héctor? Hola. Secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, sucesor del fundador de los argentinos, Raimundo Ongaro, en la Federación Gráfica Bonaerense, como decíamos. Y también está presente Manuel Álvarez Agis, que es licenciado en Ciencias Económicas, es docente de la Universidad Pública y actualmente dirige la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad Arturo Jauretche y ha sido viceministro de Economía de la Nación. Y también está presente, para cerrar en esta mesa, Dora Barrancos, nuestra querida Dora Barrancos, que es historiadora, doctora en Historia, historiadora de las mujeres, directora de CONICET en representación de las ciencias sociales y humanas. Muchas gracias, Dora, por estar presente. Vamos ahora entonces a ver el primer informe de Río Bravo. Pero para que haya en realidad pobreza cero, necesitamos generar trabajo. El gobierno de Cambiemos no cumplió con lo prometido. Devaluó la moneda y subió las tarifas de los servicios públicos. Disparó la inflación, licuó los salarios y llevó los costos locales por las nubes. La apertura comercial destruyó trabajo y producción local. Endeudó al país para financiar el déficit y la especulación. También vació al Estado. Despidió trabajadores y cerró programas. Subejecutó presupuestos de salud y educación. Cayó el consumo y la actividad económica. Pymes, comerciantes y trabajadores sufrieron la primera etapa del ajuste macrista. La fiesta de unos pocos significó desocupación, pobreza e indigencia para muchos. ¿Cuál es la respuesta del gobierno al ajuste? Más ajuste, ya lo anunció. Vendrá después de las elecciones de octubre. El próximo paso de Cambiemos será un nuevo tarifazo en servicios y en transporte. También reducirá aún más los subsidios, recortará jubilaciones y desfinanciará a las provincias. Esta es la crónica de un ajuste anunciado. Y después del informe, a modo de introducción, si les parece, tiene que dar unos 60 segundos para hacernos un diagnóstico sobre cómo ha sido el ajuste, por lo menos hasta el momento. Y si quieren ensayar algo sobre lo que se viene, Alfredo. No, el ajuste estuvo focalizado primero en los trabajadores, pero para decirlo de una forma más amplia, en los sectores vulnerables. Sectores vulnerables yo denomino desde las clases medias bajas, trabajadores, jubilados, pequeño productor, pequeño comerciante,
pequeño industrial y obviamente también a los pobres indigentes. Digamos, esto es el eje central. ¿Pero para qué? Bueno, para legitimar y provocar una fenomenal transferencia de ingresos hacia unos pocos, hacia la cúpula y sectores de la cúpula del poder económico. Sector financiero, complejo agroexportador, grandes empresas industriales. Me parece que ese es el punto central para tratar de identificar para qué lo hace. Porque uno dice, bueno, pero si es una fuerza política que quiere además ganar las elecciones. No, es una fuerza política que representa al poder económico y por eso toma esa medida y el ajuste va a seguir en esa dirección. Héctor. Bueno, uno ha vivido otras etapas donde podían hacerle prever lo que este gobierno, este proyecto iba a llevar adelante, pero les puedo asegurar que la desvalorización del trabajo que se ve en este tiempo no se ha visto nunca antes. Es decir, el hecho de anteponer siempre esa idea de que primero está la suerte de la nación ligada a inversiones, al capital, y siempre el trabajo se tiene que adecuar a eso. Bueno, en línea con eso, nosotros hemos visto expresiones, digamos, como esta de descomer y descomer, tomar trabajadores y despedir. Hemos visto al presidente hablando como tema central la cuestión de convenios colectivos antiguos que deben modernizarse, el tema del ausentismo en boca de un presidente, ¿no? Que con todo lo que encierra esa idea de que el trabajador es vago, ¿no? Y esto luego, en un paso mayor, ha sido llevado realmente a lo que estamos viviendo hoy, es decir, generar un grado de desocupación muy grande que presione a la baja en las condiciones de trabajo, establecer por decreto un salario mínimo vital y móvil de 8.800 pesos y recién 10.000 el año que viene, toda una situación que realmente muestra en qué escala pone el trabajo este proyecto, que es una escala de realmente llevarlo a un costo más y no a la dignificación del ser humano. Muchas gracias, Héctor. Tu minuto. Mira, como digamos por tercera vez desde la vuelta de la democracia, hoy de nuevo nos encontramos con un gobierno que piensa que todos los problemas de la economía se resumen en una sola variable, que es el déficit fiscal. Entonces la forma que encuentran de solucionar ese supuesto problema es haciendo un ajuste. Y la verdad que todos los gobiernos, no solo en Argentina, sino en el mundo, que han hecho un ajuste, les pasa siempre la misma dinámica. Digamos, lo que se ahorran al ajustar siempre es menor que lo que pierden por ajustar. Entonces empezamos con gobiernos que se empiezan a morder la cola. ¿Qué quiero decir? Vos bajás el gasto en un peso, pero metés a la economía en una recesión, entonces los impuestos te bajan más que un peso. Entonces al otro día te enterás que tenés más déficit fiscal que cuando empezaste a hacer el ajuste. En el medio la economía se mete en una recesión, empeora la distribución y los que más sufrían sufren todavía más, porque siempre el ajuste además va, como recién decía Alfredo, hacia los sectores más vulnerables. La verdad que lo único que puede esperar uno de un gobierno con esa dinámica es una economía estancada y sobre todo una economía que cada vez va a tener que ajustar más porque el gobierno además ha decidido financiar ese déficit fiscal con deuda externa. Con lo cual vamos a ver un ajuste en jubilaciones, vamos a ver un ajuste en salarios, pero nunca vamos a ver un ajuste en lo que se paga de deuda externa. En realidad eso va a aumentar todo el tiempo hasta que la economía no aguante, obviamente. Muchas gracias, Emanuel. Dora, tu minuto. Bueno, nosotros tuvimos un ciclo muy expansivo en materia de ciencia y tecnología. Es de pública notoriedad que en estos años, 2003, 2004 en adelante, hubo un crecimiento progresivo, extraordinario, por ejemplo, de ingresantes a la carrera del investigador científico, de la misma manera que hubo un notable crecimiento de becas doctorales, postdoctorales, financiadas por el CONICET. La verdad es que asistimos a un cambio dramático, a una caída muy, muy grave de ingresos. Ya es también muy conocido el caso de casi 430 personas que han quedado en vilo, que no han podido ingresar. Tenemos entonces una reducción del 2015 al 2016 de 60, una caída de 40%, o sea, el 60% de lo que ingresaba antes. Pensemos que hasta el año 2015 pudieron ingresar casi 1000 investigadores, y no por algo fortuito, sino por, obviamente, por un análisis de detalle acerca de su valor, de sus calidades. En fin, estamos hoy día asistiendo a yo diría, aumento del ajuste, parece contradictorio, pero es así, y desde luego muy preocupados por lo que amenaza ya como la perspectiva de un éxodo
de muchísima gente valiosa, formada en este país. Pensemos que la formación de un doctor en este país son 5 años, de modo que, y 2 años más para el postdoctorado, quiere decir que estaríamos frente a una desinversión completa, nada más que por ese dato. Bueno, muchas gracias. Comenzamos entonces el debate y voy a hacer una pregunta general para luego ver cómo cada uno podemos ir tomándola. Pero este gobierno, que ya tiene casi 19 meses de ajuste, anuncia la profundización del ajuste. ¿Cómo ven ustedes esto? Por ejemplo, Héctor, en el mundo del trabajo, ¿qué es lo que va a pasar si se profundiza este ajuste? Bueno, la profundización es un reflejo, digamos, de lo que ya estamos viviendo. Es decir, cuando un ministro de Hacienda plantea de que hay que abrir más la economía, está diciendo que va a exponer todo lo que es industria nacional a la competencia con el mundo en una situación de desigualdad total y absoluta. Ya hemos tenido y estamos teniendo todos los días, lo estamos viendo, digamos, estas situaciones dramáticas que se dan en todas las ramas de la industria, una pérdida de fuentes de trabajo fenomenales. Bueno, esta apertura, como la plantea el gobierno, preanuncia una crisis mucho mayor en el mundo del trabajo. Esto indudablemente es lo que se percibe. Nosotros hemos hecho reclamos muy fuertes, hemos ido a una movilización multitudinaria el 7 de marzo, con más de 500.000 trabajadores reclamando precisamente defensa de industria nacional, y el gobierno lo que ha respondido es decir, con mayor apertura. Es decir, no ha modificado absolutamente nada de las políticas que viene llevando adelante. Por lo tanto, la situación se va a agravar en esa dirección. A ver, tenemos un especialista que fue además viceministro de Economía, ¿no? Digo, ha tenido la experiencia de la gestión y de la función. Yo quería preguntarte cómo conviven, entre otras cosas, o qué facciones del capital están siendo beneficiadas con el actual modelo económico. Mira, yo creo que al principio del gobierno de Macri eso estuvo un poco en discusión, ¿no? Porque parecía que al mismo tiempo intentaba beneficiar a todos, digamos, fundamentalmente a los sectores de la energía, a los sectores del campo y a los sectores financieros. Creo que cuando uno mira para adelante también tiene que entender cuáles de esos, digamos, de esos actores va a gobernar realmente el programa económico del macrismo, y yo creo que es el financiero. Creo que es el financiero simplemente por la dinámica que está tomando el gobierno. ¿Qué quiero decir? Vos cuando tenés un gobierno recaudás impuestos, tenés una serie de gastos y con lo que te sobra pagás la deuda. Si lo que recaudás es cada vez más chico, la única forma de sostener esos gastos es endeudándote más. ¿Qué hace el gobierno? Las dos cosas. Gasta cada vez menos, pero se endeuda cada vez más, porque la recaudación se le achica mucho. Entonces, el gobierno cuando plantea el programa del año que viene o del otro año, va a tener que hacer la cuenta exactamente al revés. O sea, no se va a preguntar cuántas jubilaciones tengo que pagar, cuánto le tengo que dar al sector de la energía, cuánto le tengo que dar al sector del campo, sino básicamente se va a preguntar cuánta deuda tengo que pagar. Y después de entender eso, va a ser el resto de las cuentas. Y el resto de las cuentas las va a tener que hacer cada vez más chicas. Cuando uno ve la dinámica de la deuda en el macrismo, la verdad que lo que es preocupante es el rumbo. Digamos, a mí muchas veces como economista me dicen, che, todos sabemos que esta dinámica termina mal. Es como que vamos a un auto, adelante de una pared, y lo que te preguntan es, bueno, ¿cuán lejos está la pared? La verdad que el problema es que en economía la pared esa se mueve. Digamos, si el mundo entra en crisis, la pared se acerca, si vos creces un poquito más, la pared se aleja. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es cambiar el auto de rumbo. Y para cambiar el auto de rumbo lo que tenés que hacer es parar de endeudarte. Porque en la medida que el gobierno se siga endeudando, cada vez va a tener menos autonomía para decir su política. No parece ser lo que quieren hacer desde el gobierno. Pero en ese punto, cuando vos decís el sector financiero y que cómo va a tener que ajustar las cuentas, después, digamos, no es que se dice, bueno, vamos a pensar en los jubilados o los trabajadores. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo tratamos de mejorar un poco más la rentabilidad del complejo agroexportador y fundamentalmente los de la pampa húmeda? O sea que ahí puede ser, bueno, ajustemos un poquito el tipo de cambio. Después decía, bueno, energía no es que va a decir, bueno, vamos a congelar las tarifas, vamos a bajar los subsidios. Entonces, después al final va a decir, bueno, ¿qué le podemos dar a los jubilados y trabajadores? Nada. O sea que al revés, no es que no le podemos nada, le tenemos que sacar todavía más. Entonces a los jubilados decir, bueno, viene la reforma previsional, que la niegan, que la trata de minimizar, está clarísima, la están trabajando la reforma previsional. Esa reforma previsional significa que para las mujeres les va a elevar la edad jubilatoria, para los hombres les va a decir, no, bueno, si quieren no se jubilan a los 65, la dejan libre, y yo creo que va a ser el último punto que va a estar al final, es decir, hay que modificar la ley de movilidad jubilatoria, o sea, para que haya un ajuste menor del haber, a lo que
si no completás esos 30 años de aporte, te jubilás no con la mínima, que ya es baja, sino con el 80% de la mínima. Bueno, entonces ahí tenés focalizado claramente dónde va a ir ese gran ajuste. Después sigue el tema de desarticular toda la red de derechos sociales vinculado con el progresar, licuar la asignación universal por hijo. Bueno, porque ese, si vos agarrás, vos tenés por ahí el número todavía más fresco, digamos, del presupuesto. Cuando ves el tema social y previsional, es un porcentaje que no está al 50, 60%. 40%. Bueno, entonces va a agarrar y decir, bueno, entonces tienen que ajustar ahí. ¿Por qué? Porque los intereses va a subir mucho, como dice Emanuel, y los otros no es que van a enfrentarse a Techín, Alvar, los Groboco-Patel, que ya además, incluso ya lo dijo Groboco-Patel, hay que votar no kirchnerismo, digamos, no importa qué. Entonces, y es la representación de complejo agroexportador, la energía. ¿Cómo van a avanzar sobre esos conglomerados energéticos si son socios? Donde están en el gobierno son socios. Además de los que no son socios, son amigos, están vinculados. Entonces, eso está claro, digamos, y cuál es el eje. La pregunta, o yo lo que me pregunto, incluso ahí el tema que hace lo de la pared vinculado con economía, es la reacción social. Y la reacción social, no solamente de los trabajadores, frente a estas políticas de ajuste. No tengo respuesta, simplemente tengo la pregunta. Yo lo que quería agregar es que obviamente también el cimbronazo de una reducción tan dramática de recursos para el sector científico y tecnológico debe pensarse que retrasa toda la ciencia argentina y retrasa lo tecnológico. Claro. Basta ver lo que pasa con todo el sector, digamos, que incluyen los otros organismos, CONEA, INTA, INTI y demás. Pero bueno, hay que pensar que el retroceso de un año en un laboratorio puede significar 5 años de retraso. Entonces estaríamos en una situación muy, yo diría, muy comprometida y creo que lo que está en la fijación tal vez de esta política es, quién sabe, sustituir tecnologías propias por paquetes tecnológicos, que es lo que va a venir, y de todos modos es una, yo diría, una gravísima cuestión que no se parangona con todo el desasosiego social que se produce, pero hay que pensar también que se quiebran vocaciones científicas y que el quebranto de la vocación científica es a 2 puntos, debe ser leído, como parte del acervo cultural científico argentino que se quebranta y también como una imposibilidad de trabajo, ahora que les gusta decir trabajo de calidad, es un trabajo extraordinariamente, digamos, incierto y que amenaza a jóvenes que se han venido, que tienen vocación científica. Bueno, uno de los proyectos es sacar el ministerio, que no haya más ministerio de ciencia y tecnología. Va a estar subsumido, dice, en una secretaría del Ministerio de Modernización. Digamos, lo que pasa es que si para este proyecto político, económico y social no es necesaria ciencia nacional. Sí, además yo creo que esto habría que leerlo con una interpretación un poco más, yo diría, histórica, acerca de la prevención que los sectores conservadores han tenido con el desarrollo científico y tecnológico propio de Argentina. Es una prevención rara, extraña, porque no es el comportamiento de los conservadores, anteriormente por lo menos de Brasil, que tenían una cierta apuesta a lo científico y tecnológico, en fin. En cambio, nosotros tenemos una tradición que mira con cierta preocupación, no pensemos en la ojeriza que, bueno, la propia dictadura tenía, por ejemplo, los científicos, ¿no? Había algo de su criticidad que, quién sabe, ya era alarmante, esa paranoia respecto de estos desarrollos. Bueno, ahora tiene parece una pátina de modernización, pero en realidad me parece que es más parecido a lo viejo conservador que hemos tenido. Emanuel, te hago una pregunta, vos que sos docente de macroeconomía y teniendo en cuenta, por ejemplo, cuestiones tan infernales como una deuda a 100 años. ¿Cómo impacta eso en la vida cotidiana, en la microcotidianidad, en las personas de carne y hueso? ¿Se puede explicar eso de manera simple? Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En el año 2004, Argentina tenía como parte de la herencia de la crisis de la convertibilidad un paquete de ayuda con el Fondo Monetario Internacional. Estaba dentro del esquema del Fondo Monetario Internacional. Y en ese momento el entonces presidente Néstor Kirchner anunció el Plan Federal de Viviendas, que era 4.000 millones de pesos destinada a la construcción de viviendas de gente que tenía déficit habitacional. Y el fondo opina sobre ese plan, dice que está muy bien,
que es un plan que va a solucionar un déficit estructural que tiene la economía argentina, pero que el gobierno va a tener que encontrar otra partida presupuestaria de donde restar 4.000 millones de pesos. O sea, ¿qué nos decía el fondo? Si ustedes están endeudados, ustedes pueden decidir en qué gastar. Lo que no pueden decidir es cuánto gastar. ¿Por qué? Porque el techo a tu gasto es lo que vos tenés que pagar de deuda. Y esto te pasa no en un país, te pasa en un kiosco. Si vos me debés la mitad de tu facturación en un kiosco, al otro día llega el gerente del banco y te dice, che, mira, tratá de echar un empleado, vender lo mismo, ahorrar un poquito más, lo cual es flexibilización laboral. Hacé lo mismo con menos gente y lo que te sobra me vas repagando la deuda. Entonces el problema es que impacta en todo, porque cuando nosotros discutimos 400 científicos más del CONICET o 400 científicos menos, al mismo tiempo estamos discutiendo si pagamos o no pagamos la deuda. Y la verdad que lamentablemente en el corto plazo un científico del CONICET no te desestabiliza el sistema económico. Un no pago de la deuda sí. Entonces la prioridad siempre es pagar la deuda y las cosas verdaderamente importantes las va postergando eternamente. A ver, les propongo ver un segundo informe que tenemos preparado. Y yo tengo mucho temor de que la dinámica que está tomando el ajuste, y la política está brutal de ajuste, no pueda ser reorientada y reencauzada. El tema del endeudamiento es clave. El ingreso de los dólares ha sido un ingreso para financiar déficit, financiar timba y financiar fuga. Por eso hablo de que este tipo de endeudamiento tiene que ser revisado. El plan financiero básicamente lo que hace es poder financiar la brecha del déficit fiscal en un plan de reducción gradual. Si uno mira todo el conjunto de la deuda argentina, desde la deuda de corto plazo, las LETES, hasta este bono de 100 años, está financiándose a una tasa del 4,8 promedio como tasa de interés. Esa tasa es la tasa más baja de la historia argentina. Esta deuda, ¿con qué se va a pagar? Estoy absolutamente convencida, van a venir por el sistema jubilatorio, porque además miro el presupuesto, miro dónde están los recursos y veo, y además porque es lo que el Fondo Monetario, es la receta del fondo típica, del Fondo Monetario Internacional típica que ya se aplicó en Europa, la reforma del sistema previsional. Y no hay que agitar ni temer fantasmas de grandes ajustes. Obviamente en el plan fiscal tenemos desafíos de cómo llegar al 3,2 y cómo seguir bajando el déficit, evitando que eso se financie con inflación, que es el impuesto más perverso, y generando la menor deuda posible. Lo que hicimos nosotros no fue una fantasía. Lo que nosotros hicimos fue inyectarle a la demanda agregada recursos, consumo, porque la demanda agregada, el 70-75% de la demanda agregada es consumo y el crecimiento de una economía es consumo popular. Bueno, en el informe se ven claramente dos proyectos político-económicos. Héctor, ¿vos creés que en el mundo del trabajo esto se vislumbra tan claramente como dos proyectos? ¿Cómo se están organizando los trabajadores para apostar a uno o a otro? ¿Qué es lo que sucede? Yo veo el contraste absoluto, ¿no? Es decir, porque vivimos un proyecto en donde la política de desendeudamiento estuvo totalmente ligada a la reactivación de la actividad productiva interna, a generar un mercado interno fuerte. Esto, por dar un ejemplo solamente de un sector de la industria, pero que se replicó en los demás, la gráfica, por ejemplo, tuvo una inversión en 10 años de 2.400 millones de dólares en maquinaria, producto de que había un mercado interno fuerte. En un solo rubro de la gráfica, como es la producción del libro, estábamos en el 2003 en una producción anual de 35 millones de libros. En el 2014 ya habíamos ascendido a 128 millones de libros. Es decir, el propio consumo interno generó la reactivación de la industria y generó la inversión del sector PYME. Es decir, hoy cuando tanto hablamos de industria, decimos acá venimos de una etapa política en donde las pymes nacionales invirtieron con una política financiera que hasta donde pudo acompañó fuertemente eso. Recordemos los créditos del Bicentenario, por dar un ejemplo, en donde uno le pregunta a cualquier pyme de esa, ¿por qué pudo comprar las máquinas? Bueno, porque hubo, es decir, un apoyo financiero promocionado desde el propio Estado. Eso generó un 30% más de trabajo en la industria gráfica. Te doy un ejemplo, es decir, en la industria metalúrgica
fue mucho mayor el porcentual, porque la nuestra está muy golpeada por la tecnología también, pero es decir, hoy vemos el proceso a la inversa total. El país se endeuda, a los 20 días que asume este gobierno abre la importación, ya en un año hemos caído casi a la mitad, es decir, un 25% ha caído la producción de libros, porque están invadiendo libros que vienen de China, de todos lados, las pymes están cerrando y en el gremio gráfico hemos perdido ya un 10% de puestos de trabajo. A ver, una cosita, Héctor, ahí, con respecto al tema de modelos de país, ¿el universo sindical está discutiendo cuál es el mejor modelo para los trabajadores? Digo, eso forma parte de las reuniones, por ejemplo, en el Confederal de la CGT, en la reunión de comisión directiva. ¿Se discuten estos términos o se discuten otras cosas? Nosotros desde la corriente federal planteamos retomar una línea histórica del sindicalismo, que es la que ha tenido siempre un programa acompañando las luchas obreras, de que no hay lucha por las reivindicaciones laborales y no hay discusión de los trabajadores de qué proyecto de país queremos. Esto nos viene de La Falda, Huerta Grande, CGT argentino, 26 puntos la CGT que condució Baldini. Siempre hubo un debate de qué país queríamos, en resistencia, con un gobierno a favor o con un gobierno en contra. Hoy eso, es decir, el neoliberalismo ha penetrado en las organizaciones sindicales también, hay que reconocerlo, y más desde los 90, yo diría más que de la dictadura, desde los 90. Entonces hay acciones corporativas, hay sectores sindicales que consideran que se van a salvar de la mano de una multinacional. Por ejemplo, suele ocurrir en las empresas de servicios públicos. Mientras nosotros, desde la corriente federal, planteamos la discusión de la crisis energética, qué rol tiene que jugar el Estado, un sector sindical considera que la lógica del neoliberalismo hace que los servicios públicos deben ser manejados por las multinacionales y la defensa de los derechos de los trabajadores van en línea con el poder de las multinacionales. Esto es un debate profundo que se está dando hoy en el movimiento obrero, pero lo que sí entran todos en contradicción, que el modelo sindical histórico nuestro, que nos viene de un proyecto de país que forjó el peronismo, los hace entrar en contradicción a todos, aún los que piensen corporativamente, porque el convenio por rama de producción y servicio, por ejemplo, forma parte de un modelo sindical atado a un proyecto de país que defiende lo nacional. Eso es lo que hoy está generando los grandes debates dentro del propio movimiento obrero. Dora, te hemos preguntado por el campo científico, pero a mí me gustaría preguntarte también por las mujeres, que es algo que vos has trabajado hace mucho tiempo, has militado y estudiado. ¿Qué pasa cuando se avanza en estos proyectos de ajuste tan feroz con las mujeres? Los proyectos de ajuste arrasan a los más débiles, a los que están peor situados en el mercado laboral, de modo que las mujeres tienen una labilidad histórica en el mercado. Lo que seguramente está ocurriendo en este momento es que, como ocurrió en los 90, las mujeres a como dé salen a buscar trabajo para paliar las durísimas circunstancias de la vida familiar. Maridos, cónyuges, compañeros, hijos que se quedan sin trabajo obligan a las mujeres a salir a buscar trabajo, y esto es lo que evidentemente va a mostrar la estadística inmediata. Todavía no está muy claro, pero sabemos que ha aumentado la desocupación, porque obviamente hay un aumento de la PEA. Si la gente sale a buscar trabajo, la población económicamente activa se mueve. Y sabemos que va a ocurrir esto, que va a haber una gran fractura y va a haber algo que no se necesita haber recorrido el andarivel teórico para saberlo. Va a aumentar la violencia intradoméstica, porque cuando hay este malestar, este clima de desestabilidad en los hogares, en las casas, aparecen las fórmulas más dramáticas de la convivencia. Entonces debemos saber que va a haber una afectación gravísima, sobre todo para las mujeres. A menudo sabemos que los propios economistas han dicho que, bueno, la pobreza tiene una figura femenina, y cuando hay ajuste, esa figura femenina acrecienta las características del ajuste, ¿no? A ver, hablábamos del ajuste en general y cómo va a impactar el nuevo ajuste, ¿no? O el reajuste. Después de mucho tiempo, un gobierno que plantea que va a hacer un ajuste de determinadas características, ¿no? ¿Cómo cierra esto, ya no tanto en materia económica, sino políticamente? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es interesante porque en realidad está cerrando, o en todo caso lo están desplegando. Es con persecución política, ideológica, tratando de disciplinar a las voces disidentes, disciplinar al sindicalismo, disciplinar a organizaciones sociales. En Argentina hay presos políticos.
¿Cuándo ibas a pensar eso en democracia? Está Milagro Sala con otra dirigente de la Tupac Amaru en Jujuy, en una detención ilegal y arbitraria. Y entonces, ¿cómo es? Y se disciplinan otras organizaciones sociales. Y así lo que estás viendo, es la forma como, digamos, estas políticas de ajuste, digamos, logran legitimidad política y social en las urnas, y después, para poder desplegarla, es con represión frente a manifestaciones y con persecución. Lo ves en empresas, en los medios, en organizaciones sociales, en políticos, en dirigentes sindicales, digamos. Ahora bien, ¿cuánto puede durar esto? Bueno, no sé. Lo que es cierto es que así funciona estas políticas de ajuste. Si no, no pueden funcionar. Si no, cuando uno puede decir, bueno, ¿cómo los trabajadores van a legitimar política y socialmente medidas que decir, bueno, te bajan los salarios, los jubilados o las mujeres? Que si uno ve también la división por género, digamos, las mujeres son las que más votan a Macri. Es decir, ¿cómo puede ser? Bueno, porque hay primero una red de protección de propaganda pública y privada con los grandes medios de comunicación, medianos, pequeños y públicos, junto con la represión y la persecución. Bueno, así funciona. ¿Cómo se va a desenvolver? ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, ahí está tanto en dirigentes sociales, dirigentes políticos, y cuál es la tolerancia al ajuste que tengan los diferentes sectores sociales. Y siendo una lectora atenta de tus materiales, también con la capacidad enorme que tienen estas derechas de gestionar el miedo, ¿no? También claro, así obvio, lo van logrando. Manuel, vos fuiste viceministro de Economía. ¿Qué medidas habría que tomar para ir en una dirección contraria a la que está yendo este gobierno? Mira, lo decía un poco al principio, lo primero es parar de endeudarse, digamos, pero no porque la deuda sea necesariamente mala, digamos. Yo digo que a veces la deuda ocupa el rol que ocupa la droga en la medicina, digamos. Con dosis adecuadas puede solucionar problemas, con dosis grandes te puede matar al enfermo, digamos. El macrismo ha entrado en una dinámica de, por ejemplo, el bono a 100 años, ¿no? Uno dice, bueno, conseguimos 2.750 millones de dólares, los vamos a terminar de pagar dentro de 100 años, pero por el ritmo que tiene la fuga de capitales se van a quedar en el país 2 meses. Entonces, esa es la dinámica que hay que romper. ¿Cómo se rompe? Bueno, básicamente una economía no puede curar ninguno de los problemas que tiene hoy la economía argentina si no crece. Digamos, cuando vos no creces, las contradicciones se agudizan, y cuando se agudizan esas contradicciones, el que gana siempre es el más fuerte. Y por lo que decíamos antes, en general los intereses financieros son los más fuertes. Yo recién escuchaba a Alfredo y reflexionaba sobre lo mismo. Yo creo que gran parte del éxito del modelo económico neoliberal, y creo que el macrismo explota ese éxito, es que ha complejizado lo que los economistas pensamos clásicamente como la contradicción de clases, ¿no? Trabajadores y empresarios. Yo creo que hoy, por ejemplo, no tenemos un sindicato de los jubilados, no tenemos un sindicato de los que beneficiaron de la asignación universal por hijo, no tenemos un sindicato de los monotributistas. Entonces, clarísimamente, digamos, cuando un monotributista está subido al colectivo y hay una serie de trabajadores que están cortando una calle, ¿qué hace el macrismo? Explota esa contradicción interna que hay, donde en realidad, si uno lo piensa de manera más primaria, los intereses son mutuos y son coincidentes, pero verdaderamente a veces la clase política tiene la habilidad de ponernos en contradicción y de pelear de pobres entre pobres. Yo creo que los 12 años de los gobiernos, primero de Néstor Kirchner, después de Cristina, han logrado lo que uno denomina un empoderamiento de esos actores sociales, empoderamiento que en clave política no tiene las mismas representaciones clásicas. Y me parece que en buena medida la resistencia está dada por poder articular esas representaciones que ya no son tan clásicas como la UIA versus la CGT. Me parece que hoy es más complejo y hay que pensarlo. Bien, bueno, estamos llegando hacia el final de nuestro programa, y entonces también les proponemos, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, que puedan decirnos las conclusiones, al menos las conclusiones provisorias de este momento, ¿no? Bueno, ahí planteaban el tema del modelo de país, ¿no? Y yo creo que en el 2015, por diferentes razones, no quedó tan explicitado, pese a que hubo intentos de plantearlo. Yo creo que ahora sí. Ahora está en un escenario de que está más claro. Esto no significa qué es lo que va a pasar en las elecciones próximas, pero está más claro, y cada vez va a estar más claro que hay un proyecto de país para pocos, un proyecto de país de
de y para el poder económico y para sectores muy minoritarios del poder económico, y hay un proyecto que uno lo puede denominar nacional y popular, de industrialización, de inclusión social, digamos, que es un proyecto de mayorías. Y pienso que esa es la tensión, además histórica, de la Argentina, ¿no? Y que va a empezar a reflejarse y estar en la mesa de discusión, más allá de que no esté en la mesa de discusión de gran parte de los medios, pero sí va a estar en la mesa de discusión de que se necesita un país que incluya y no un país de unos pocos que representa el gobierno de Cambiemos. Héctor. Sí, en lo particular de lo que es la defensa del mundo del trabajo, nosotros tenemos en claro de que acá tienen que romper una valla que para ellos, lo dicen abiertamente, tiene 70 años, que es una estructura de defensa de los derechos de los trabajadores que se da a través de un sindicato por rama de producción y servicio, es decir, romper los convenios colectivos, flexibilizar condiciones de trabajo e intervenir organizaciones sindicales, como ha estado ocurriendo en estos últimos días, significa precisamente poder avanzar abiertamente en esa idea de que el trabajador puede ser digamos, un costo laboral bajo, puede tener un costo laboral bajo. En ese sentido nosotros trabajamos precisamente para todo lo contrario, es decir, desde el Frente Sindical, defender un proyecto de país, abrir hacia la idea de que tenemos que estar unidos todos los sectores nacionales, que desde el trabajador debe estar unido con la PYME defendiendo la producción nacional y a su vez con aquellos sectores que no están en la formalidad del trabajo. Reconstruir desde el Frente Nacional y Popular una fuerza política que nos permita ser una opción real para la inmensa mayoría de los argentinos. Manuel. Mira, yo antes de economista soy militante, digamos, y la verdad que cuando uno no le va tan bien como uno quisiera en las urnas, me parece que la única hipótesis que puede tener un militante es que tuvo problemas para lograr convencer a una mayoría. Yo en ese sentido pienso que el gran desafío que hoy tenemos, porque el 2016 ha significado, digamos, bajar muchos escalones en términos de conquistas, en términos de bienestar de la población, creo que tenemos que plantear un proyecto que nos permita recuperar lo que perdimos sin resignarnos a los problemas que teníamos. Me parece que fundamentalmente es lo que hay que plantear, y creo que este nuevo campo popular que se está abriendo nos está llevando a esa reflexión y sobre todo a escuchar a muchos sectores que tal vez no se los escuchó con toda la atención que necesitaban y que me parece que van a ser fundamentales en subir esos escalones, pero para pensar en seguir subiendo, no en quedarse ahí. Dora. Bueno, asistimos a un retroceso brutal de derechos y hay amenaza de pérdida de derechos, algunos inclusive de larga data. De modo que, bueno, yo soy una optimista irredenta, así que voy a apostar a, yo diría, la capacidad de sentido que tiene la gente. Fue abrumador la idea, digamos, de la inundación sobre el cambio, ¿no? Y yo creo que hay, en fin, hay una emergencia ahora de gran intranquilidad y hay mucha gente que seguramente votó con anestesia esta idea de cambio, que hoy es la más hirsuta, la que está más crispada, e inclusive me parece que justamente que hay que sortear cualquier posibilidad de inconvenientes reacciones. Y bueno, apostemos a que tengamos el cambio verdadero que merecemos, ¿no? Gracias a los cuatro por haber venido. Han hecho una contribución fantástica al tema del ajuste. Esperamos contarlos en otra oportunidad aquí en Río Bravo. Muchas gracias. Así llegamos al final de nuestro primer programa de Río Bravo, en el cual hemos pensado juntos un tema que hoy nos atraviesa a todos los argentinos, el ajuste. ¿Cómo lo viste, Roberto? Bueno, me ha dejado reflexionando, ¿no? Que creo que es la misión de este programa, que reflexionemos alrededor de estos temas que muchas veces desde la agenda dominante se toman de un modo y en realidad tenemos poco espacio, poco tiempo para repensarlos, para analizarlos, y hoy tenemos una mesa realmente de lujo, para pensar el ajuste no solamente desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de cómo se ajusta a los trabajadores, sino la dimensión cotidiana, hasta yo te diría la dimensión doméstica que tiene el ajuste en la sociedad argentina. Desde ese lugar creo que ha sido este primer programa
un gran programa. Sí, porque además la reflexión nunca es en vana, nunca es en el vacío, y mucho más cuando convoca a la acción, dándonos a entender, como en este programa, que el ajuste no es un destino, no es algo natural y que puede no suceder si es que cambiamos de rumbo en las políticas. Ajustes son políticas. Hay políticas de un tipo, políticas de otro tipo. Las que estamos viviendo se profundizarían en octubre según un resultado electoral que ya todos podemos pensar cuál puede ser. Lo que sí vamos a decir desde Río Bravo, esta vez y los próximos programas, es que desde aquí nos proponemos ponerle un límite, no solamente al ajuste, sino también al discurso dominante. Nos vemos en el próximo programa.